Buenos días. Bueno, bienvenidos a este encuentro de consejos pastorales, de áreas, de movimientos y de servicios pastorales. Todos estamos invitados a seguir ejercitándonos en esta hermosa vida de iglesia, que es la vida de comunión, de participación, de misión. Esta es la iglesia de Jesús. Todos los bautizados tenemos que, hombro con hombro, compartir como hermanos, discernir y salir a la misión. Y la misión siempre es un ir, como me gusta decir, a contagiar la fe, una fe en Cristo que alegra el corazón, que transforma la vida. La fe es encuentro personal con Jesús y el Evangelio que nos transforma totalmente, y porque nos transforma tanto y nos hace tan feliz, nosotros queremos compartirlo con los demás y queremos invitar a otros a que conozcan a Cristo. Esta es la misión. Y esta es la tarea entonces de toda la iglesia, y por eso este encuentro tiene que ser expresión de esta iglesia en comunión, esta iglesia que se junta a orar y a discernir, esta iglesia que quiere ser verdaderamente iglesia misionera. El Papa Francisco retoma una expresión, un término antiguo de la iglesia, que es la sinodalidad, pero esta palabrita quiere decir solamente todo esto, que es mucho, que les estoy contando. La sinodalidad quiere decir que todos los bautizados somos hermanos, tenemos que vivir en comunión fraterna, tenemos que rezar juntos, tenemos que escucharnos, tenemos que discernir para la misión. Bueno, este encuentro, digamos, se inscribe dentro de este camino de seguimiento de Jesús, como discípulos que tenemos siempre que aprender de Él, en la escuela de la palabra y en la escuela del Evangelio, para, como discípulos, ser constantemente enviados a anunciar el Evangelio y a testimoniar a Jesús. Ahora, brevemente les voy a comentar el valor, la importancia, la razón de ser de los consejos pastorales. Claro, no podemos ser iglesia en comunión, una iglesia que participe, representada por todos sus miembros, una iglesia misionera si no tenemos estructuras de comunión, y una estructura de comunión es el consejo de pastoral. Podríamos decir, sin consejo de pastoral no hay sinodalidad, ni parroquial, ni diocesana. Los consejos pastorales son representativos de las parroquias, por eso es tan importante la constitución, que existan, que participen en nuestros encuentros y asambleas, porque los consejos pastorales son los que nos traen la vida de las parroquias, que son la vida de la diócesis, y los consejos pastorales son los que llevan a sus comunidades lo que palpita la diócesis. Unida y vuelta. Por eso es tan importante, y ahora brevemente, porque después el trabajo en grupos, la reflexión, va a llevar un tiempo y hay que aprovecharlo. Por eso brevemente les voy a compartir algunas ideas de lo que es el Consejo de Pastoral Parroquial, lo que debe ser y las razones para que existan. Y para eso no voy a inventar nada nuevo, sino que voy a leer algunos párrafos de un documento que en el año 2020 la Santa Sede, a través de la Congregación para el Clero, ha regalado a la Iglesia, que se llama La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Por eso leo un poquito y hago alguna acentuación, nada más para hacer más rápido el comentario. En el primer punto, en el 109, dice: el sentido teológico del Consejo de Pastoral se inscribe en la realidad constitutiva de la Iglesia, es decir,
cuerpo de Cristo que genera una espiritualidad de comunión. En virtud del sacerdocio bautismal, cada fiel está llamado a la construcción de todo el cuerpo y al mismo tiempo todo el pueblo de Dios, en la corresponsabilidad recíproca de sus miembros, participa de la misión de la Iglesia. Bueno, ¿por qué la importancia del Consejo de Pastoral? Bueno, porque la Iglesia es cuerpo de Cristo. Es decir, por el bautismo fuimos injertados en el cuerpo de Jesús resucitado. Eso lo sabemos, es la verdad. Por eso el Consejo de Pastoral lo que hace es hacer realidad, una realidad profunda, misteriosa, que es el que todos participamos del cuerpo de Jesús, del cuerpo místico de Cristo, en virtud del bautismo. Y por eso, porque todos somos el cuerpo de Cristo, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, todos tenemos la corresponsabilidad recíproca, dice el documento, todos tenemos responsabilidad y todos tenemos que participar de la misión de la Iglesia. Bueno, creo que el documento es bastante claro, la necesidad de un buen consejo de pastoral tiene que ver porque expresa esta realidad de que todos estamos comprometidos con Jesús y todos somos enviados por Él para anunciar el Evangelio. Es una estructura de comunión, es decir, cuando hablo de estructura de comunión es una realidad organizativa que nos ayuda a vivir lo que somos. A ver, lo importante es lo que somos. Miembros de Cristo por el bautismo, injertados en la vida de Cristo y con Cristo enviados a la misión. Bueno, el Consejo como un grupo de personas representativas de la parroquia, donde también obviamente están presentes los movimientos que viven en la parroquia, que actúan en las parroquias, bueno, se reúnen periódicamente para hacer realidad esto que somos, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, todos enviados a la misión. Y esto hay que renovarlo constantemente, hay que recordarlo. Tenemos que recordar constantemente, ¿no? Que tenemos que ser en nuestras estructuras siempre comunidad fraterna, misionera, porque pertenecemos a Cristo. Después en el número siguiente, el número 110, dice el documento, el Consejo de Pastoral pone de relieve y realiza la centralidad del pueblo de Dios como sujeto y protagonista activo de la misión evangelizadora. En virtud, dice, de los dones recibidos a través del bautismo y la confirmación. Miren, esto es muy importante. Nosotros todos tenemos que ser misioneros y corresponsables de la misión porque somos bautizados. A ver, el bautismo y la confirmación no son un adorno. El bautismo y la confirmación nos hace cristianos, discípulos de Cristo. Y nos tiene que entrar en la cabeza y en el corazón a todos que el ser discípulo de Cristo significa vivir aprendiendo de Cristo en la escuela del Evangelio. Y con Cristo entonces, como los discípulos, ser enviados de dos en dos, como escuchamos en el Evangelio hace 2 domingos atrás. Entonces, el consejo es un instrumento pastoral precisamente que pone de relieve lo que somos, pueblo de Dios, protagonistas de la acción evangelizadora, porque por el bautismo y la confirmación estamos llamados a la misión, discípulos de Cristo, en la escuela del Maestro, siempre aprendiendo de Jesús en el Evangelio para testimoniarlo, para compartirlo, para anunciarlo con alegría, con valentía, con creatividad. Después un poquito más abajo, la otra letra negrita, digamos, no voy a leer todo el texto para no... Dice, Cristo, que obra en la Santa Iglesia, dejándose implicar en su misión en el mundo. A la luz de esta visión de fondo se puede recordar las palabras de San Pablo VI, según el cual
Es tarea del Consejo Pastoral estudiar, examinar todo lo que concierne a la conformación de la vida y de la acción del pueblo de Dios con el Evangelio, en la conciencia de que, como recuerda el Papa Francisco, el fin de este Consejo no será principalmente la organización eclesial, sino el sueño misionero de llegar a todos. A ver, San Pablo VI lo dijo antes. Es tarea del Consejo de Pastoral estudiar, examinar todo lo que concierne a las actividades pastorales y promover en consecuencia conclusiones prácticas a fin de promover la conformación de la vida y de la acción del pueblo de Dios con el Evangelio. El Papa dice después Francisco, el fin del Consejo no será principalmente la organización eclesial, sino el sueño misionero de llegar a todos. Repito las lecturas de estas frases porque me parecen muy importantes. A ver, el Consejo de Pastoral no es un adorno. El Consejo de Pastoral no tiene principalmente la tarea de organizar la novena pastoral. Sí, claro, hay que organizarla la novena pastoral, pero no es lo único. El Consejo de Pastoral tiene la tarea, como lo dice el Papa Pablo VI, de juntarnos, orar, reflexionar, examinar la parroquia, ver el modo cómo podemos llegar a más hermanos nuestros, cómo podemos ser una iglesia en salida, porque como dice Francisco, la tarea del Consejo de Pastoral es hacer realidad el sueño misionero de llegar a todos. A ver, ¿tenemos que preparar la novena? Sí, tenemos que prepararla. ¿Tenemos que preparar la fiesta patronal? Claro, también. Pero todo eso pensando cómo llegar a más, cómo salir, cómo ir al encuentro, cómo acercarnos al hermano necesitado, al que está solo, a la familia que está en crisis, a la familia que sufre por la adicción de uno de los hijos, una familia que está en duelo. Si el Consejo de Pastoral es solo para hacer siempre lo mismo porque siempre se hizo así, no es un Consejo de Pastoral. No tiene como objetivo la misión. No está respondiendo a lo que San Pablo VI nos enseñó hace muchísimos años ya, ni mucho menos a lo que el Papa Francisco nos está diciendo. Y tenemos que aprender, por eso es tan importante brevemente reflexionar sobre el Consejo de Pastoral, porque tenemos que aprenderlo en todos los ámbitos de la vida, y lo que ya estamos crecidos lo sabemos por experiencia, no hay que dar por supuesto nada. Nada. Hay que renovarse constantemente y tenemos que seguir aprendiendo constantemente. Los esposos lo saben, que si no cultivan el amor a lo largo de la vida, si no se dicen que se aman, no hay que dar por supuesto esas cosas. Hay que construirlas constantemente. Los curas sabemos que no tenemos que dar por supuesto que nos hemos ordenado cura y que eso dura para toda la vida. Tenemos que cultivar nuestra respuesta al llamado vocacional. El que hayamos alguna vez constituido un consejo de pastoral en el que estén integrados todos los carismas de la parroquia, no tenemos que dar por supuesto que ya sabemos cómo funciona, que funciona perfectamente, que no tenemos nada que aprender. No, constantemente tenemos que aprender, tenemos que renovarlo, tenemos que volver a la esencia de lo que es. ¿Qué es esto? Esto. Hermanos y hermanas, todos bautizados, pastores, consagrados, laicos, todos pensando juntos cómo ir al hermano. Y no ir al hermano para venderle un producto, haciendo proselitismo. Ir a un hermano a compartirle la fe. Para eso, como les decía, tenemos que ser discípulos, tenemos que dejarnos enamorar por el Evangelio de Jesús, tenemos que tener una honda experiencia de Cristo en la propia vida, porque no vendemos un producto, ollas Essen, que son muy buenas. No vendemos un producto. Ofrecemos
como dice el documento de Aparecida, el mayor tesoro, lo mejor que nos ha pasado en la vida, que es Jesucristo. Bueno, un poquito más en el número 112 dice, respetando las relativas normas diocesanas, es necesario que el Consejo Pastoral sea efectivamente representativo de la comunidad, de la expresión de la cual es una expresión de todos sus componentes, sacerdotes, diáconos, personas consagradas y laicos. Representativo de la comunidad. El documento lo dice, yo no lo puse, no lo transcribí ahí para no alargar, pero dice, el Consejo de Pastoral no tiene que ser el grupo de amigos del párroco. Yo fui párroco, ¿no? Así que me hago cargo de los pecados de los que fuimos párrocos o de las tentaciones de los que fuimos párrocos, ¿no? Que es reunir a un grupo de 3 o 4 personas que nos diga, sí, padre, o a quien les digamos, che, vos haces esto, vos haces esto, vos haces lo otro y vos haces lo otro. Listo. Después comemos una pizza juntos y terminó la reunión del Consejo de Pastoral. No. Yo cuando hablo de los párrocos lo hablo por experiencia propia. Y cuando hablo de las tentaciones de los párrocos, hablo de mis propias tentaciones como párroco. El Consejo de Pastoral tiene que representar adecuadamente, como dice aquí este número, a la comunidad, a sus distintos carismas. Distintos carismas. Está el catequista, está el de la Pastoral de la Salud, está el de Pastoral Juvenil, está el de Cáritas, está del Consejo de Asuntos Económicos, está el de este movimiento, el de aquel movimiento, está la consagrada que está en la parroquia, el diácono, entre todos. No para decir sí o para distribuirnos tareas, sino de nuevo para, como iglesia, cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, dialogar, charlar, rezar, discernir, analizar e intentar los mejores caminos misioneros. ¿Podrán salir? Quizás no. Bueno, si intentaron en el nombre del Señor, se volverán a intentar y sabemos que el Señor obra y el Señor va a la misión delante de nosotros. Y como dice Francisco, cuando uno va a misionar, ya el Espíritu Santo fue antes preparando el camino y el corazón de los hermanos. Bueno, después dice, constituye el Consejo un ámbito específico en el cual los fieles pueden ejercer su derecho, deber, de expresar su parecer a los pastores y también comunicarlo a los otros fieles. Aquí una breve palabra sobre el derecho deber, ¿no? Esto está muy bien, porque por lo menos los argentinos todos creemos que solamente tenemos derechos y que no tenemos deberes. No. También en la iglesia hay derechos de decir, pero hay el deber de comprometerse en la misión. Yo me acuerdo también, experiencia de párroco, cuando una vez vino una mamá muy enojada porque su hijo no había tenido lugar en un grupo de catequesis de confirmación, porque habíamos distribuido el tema de los números, como hacemos todos los párrocos, ¿no? No se puede tener un grupo de 100 chicos y otro de 5, entonces uno va distribuyendo lo mejor posible. La mamá no lo inscribió, llegó 10 días tarde y pretendía ponerlo en un grupo que ya era demasiado grande, ¿no? Bueno, se enojó, me dijo de todo. Entonces le dije, mire señora, es fácil de solucionarlo. Si usted asume un grupo de confirmación, ponemos a su hijo en ese grupo porque dividimos en el horario. Ah, no, yo no tengo tiempo para esas cosas. Bueno, entonces señora, hay derechos y hay deberes. Esto es. En la vida cristiana también tenemos el derecho de opinar, de decir, de criticar, pero después hay que ponerse, porque si no nos callamos la boca. Entonces, derecho y deber. Después dice, la función principal del Consejo de Pastoral Parroquial, por tanto, es buscar y estudiar propuestas prácticas en orden a las iniciativas pastorales y caritativas relacionadas con la parroquia, en sintonía con el camino de la diócesis. Muy importante, muy importante.
La iglesia particular es la diócesis, que está dividida para un mejor servicio pastoral en parroquias. Y las parroquias pueden existir hoy y no existir mañana. Mañana pueden achicarse, pueden fusionarse. Entonces, los consejos pastorales tienen que trabajar, obviamente, en su comunidad, pensando la misión en su comunidad, pero en sintonía con la diócesis. No es eclesial, no se vive la comunión si si un consejo pastoral de una parroquia piensa que es una diócesis propia. Tenemos un camino pastoral compartido, por eso es tan valioso y me alegra mucho y valoro mucho aquí en la diócesis de Concordia cómo en las asambleas, en estos encuentros hay participación, porque es esto, ¿no? Es esto, la diócesis es la iglesia particular donde todos caminamos juntos, donde tenemos que buscar un horizonte común, que es el objetivo del trabajo de esta mañana, después de haber escuchado los clamores, el pedido suplicante de nuestra gente, después de haber iluminado esos clamores con la palabra de Dios y con textos del magisterio de la Iglesia, ahora tenemos la tarea de pensar un lema, digamos así, que inspirado en los clamores iluminados por la palabra y el magisterio, nos den una meta común a toda la diócesis de Concordia. A dónde quisiéramos llegar en los próximos años, una meta común que nos inspira los clamores iluminados por la palabra y el magisterio para los próximos años. Un lema que nos entusiasme, un lema que unifique nuestras parroquias, nuestras tareas, que nos identifique como Iglesia de Concordia. Bueno, esta es la tarea que tendremos que hacer ahora porque los consejos tienen que estar en sintonía con el sentir de toda la Iglesia de Concordia, que no es la ciudad. No es la ciudad, es este territorio que el Papa Juan XXIII creó como iglesia particular hace más de 60 años. Y por último, finalmente se considera conveniente que en la medida de lo posible el Consejo Pastoral esté compuesto principalmente por aquellos que tienen responsabilidades efectivas en la vida pastoral de la parroquia y que estén concretamente comprometidos en ella, a fin de evitar que las reuniones se transformen en un intercambio de ideas abstractas que no tienen en cuenta la vida real de la comunidad con sus recursos y problemáticas. Bueno, esto que nos enseña o nos dicen es bastante obvio, ¿no? Porque, quien no está con las manos en la masa, digamos, puede tener ideas muy lindas, ¿no? Pero el que no está con las manos en la masa puede decirle a otro lo que tiene que hacer, pero no sirve, ¿no? El Consejo de Pastoral tiene que estar integrado por personas que tengan en la parroquia responsabilidades efectivas, es decir, que estén trabajando pastoralmente, ¿no? Que estén comprometidos con la acción misionera, ¿no? Donde lo que dicen, lo dicen desde la experiencia del pastorear, del esforzarse, del rezar, del comprometerse, del gastar tiempo, también del gastar recursos económicos, porque ustedes gastan de su bolsillo para la evangelización, bueno, gente que está ahí. Por eso sería interesante, y nos debemos alguna vez como diócesis, armar un pequeño reglamento o estatuto, cómo formar los consejos parroquiales, ¿no? Para que sean auténticamente representativos y que no sean elegidos a dedo. Bueno, pero estamos haciendo camino. Piano, piano, se va lontano, dicen los italianos, ¿no? Despacito, despacito vamos lejos. Tenemos que ir dando pasos. Pero bueno, yo simplemente quería hoy valorizar la importancia de los consejos, invitarlos a que sean verdaderamente consejos, a que nos demos cuenta de nuevo, como les decía, sin dar por supuesto nada, que el consejo representa al pueblo de Dios que está formado por los bautizados, es expresión del cuerpo de Cristo, del cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, al cual entramos por el bautismo y la confirmación, bueno, para ponernos en trabajo, ¿no? Y el gran trabajo de
ser una iglesia que no se quede encerrada en las cuatro paredes de sus edificios, sino que salga, que vaya al encuentro. Aparecida nos hablaba de la misión programática, que era la misión organizada, una semana, y la misión paradigmática, que es la misión constante. A ver, la misión que cada uno tiene que realizar todos los días en su casa, en el trabajo, en la escuela, en su barrio. No perder la oportunidad de anunciar a Cristo, nos enseña San Pablo. Bueno, a ver, ¿alguna cosita que no dije? Bueno, entonces ahora, ¿qué tengo que decir, Marcelo? Bueno, a ver, no, yo algo dije rápidamente. Primero partimos de los clamores, que eran los clamores gritos, ¿no? Pedidos, insistentes, ¿no? ¿Se acuerdan? No los voy a repetir de memoria. Ah, están ahí. Bueno, iglesia en salida, el pueblo de Dios clama ser escuchado. La iglesia en salida, bueno, necesitados de una profunda conversión que acoge y acompaña. Es decir, de nuevo, no consiste en ir una vez por mes a visitar. No, es la vida la que tiene que convertirse. De nuevo, tenemos que ser discípulos de Cristo, aprender de Cristo en el Evangelio, con el Evangelio. Bueno, eso. Después, el pueblo de Dios clama ser escuchado. El pueblo de Dios que está fuera clama ser escuchado. El pueblo de Dios que está dentro de las comunidades clama ser escuchado. Porque falta diálogo franco, sincero, caritativo en nuestras comunidades, sin duda, ¿no? El pueblo de Dios que está adentro clama ser escuchado. Pero antes de escucharnos entre nosotros, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Si no hay escucha de la palabra de Dios, es difícil que nos escuchemos entre nosotros, ¿no? Bueno, segundo clamor, los jóvenes claman ser escuchados, aceptados como son, acompañados y tener participación activa. Bien, esos fueron los clamores. Después, durante este año, se los dije, iluminamos estos clamores con la palabra y el magisterio. Bueno, para que la palabra nos den ideas, nos ayuda a pensar qué nos dice Dios con estos gritos de nuestra gente. Gritos nuestros también, ¿eh? Cuando digo nuestra gente, no digo los otros. Bueno, ahí ustedes se acuerdan que en la asamblea de marzo y después en el trabajo que han realizado se sugirieron textos bíblicos y textos del magisterio. Después por ahí el Espíritu Santo a un grupo le sugirió otros textos de la palabra de Dios u otros textos del magisterio de la iglesia. Bueno, ahora, ahí está perfecta la flechita esta. Miren, cómo saben, yo no tengo idea de hacer estas cosas. Ahora lo que tendríamos que hacer es, después de clamores iluminados por la palabra y el magisterio, pensar un lema, esto que les decía antes, ¿no? Un lema sería, el lema es expresión de un objetivo general, es decir, ¿a dónde quisiéramos llegar en los próximos 3 o 4 años? A ver, con esto, clamores más palabra y magisterio. ¿A dónde creemos que el Espíritu nos está llevando? ¿A qué nos gustaría que nuestra iglesia, cuál sería el horizonte que quisiéramos alcanzar en los próximos 3, 4 años en nuestra iglesia de Concordia? Bueno, ¿y esto a dónde quisiéramos llegar? ¿A qué horizonte? Deberíamos expresarlo en un lema, en una frase entusiasmante, una frase que nos unifique como Iglesia de Concordia, que nos represente en estos próximos años, que nos recuerde de un modo fácil a dónde queremos llegar. El mismo horizonte. Más o menos, ¿me explico? Lo explico. Claro, después a ese horizonte vamos a ir por 3 caminos. Un camino es la salida, otro camino es el aprender a escuchar a Dios entre nosotros y a los demás. Otro camino será, cómo integramos y acompañamos a los jóvenes.
Pero a ver, estos tres caminos tienen que confluir en un horizonte común o en una meta común. ¿Sí? Bueno, el lema debería expresar esto, a dónde quisiéramos llegar, cuál sería la meta para los próximos años de la Iglesia de Concordia. Bueno, no sé si hace falta algo, a ver, no quiero seguir hablando y enredar las cosas, pero bueno, más o menos sería eso, ¿no? Ah, y después, bueno, pero eso sería para después. Después en la segunda parte del año, a partir del 1 de agosto, falta poquito, ahí sí las comunidades, después de haber escuchado clamores, haberlos iluminado con la palabra de Dios, haberlos iluminado con el magisterio, haber hecho un lema, digamos, que nos indique el camino hacia el cual todos queremos, o la meta a la cual todos queremos llegar, en la segunda parte del año cada comunidad tiene que tomar los clamores y proponer para cada clamor un camino, un objetivo, una meta pastoral. ¿Sí? Y después, entre todos, en noviembre, elegiremos estos tres caminos para toda la diócesis. Como ustedes ven, hoy elegimos la meta, el horizonte. A partir de agosto, por parroquia, se van a ir proponiendo esos caminos para llegar a esa meta. Y esos caminos tendrán que ver con los clamores, ¿no? Respuesta a los clamores. Iglesia que sale, iglesia que escucha, en la que nos escuchamos, que escucha a Dios, iglesia que acoge a los jóvenes y los acompaña. Está más o menos, yo no quiero demorarme, pero si hay alguna duda, alguna pregunta, háganmela, porque así, si no, no quiero demorarme, porque lo importante es después el trabajo, ¿no? Los tres clamores, entonces cada comunidad así quedamos, ¿no? Cada comunidad va a presentar, más o menos en septiembre o octubre, ahora ya vamos a decir la fecha, habrá que presentar. Claro, después les vamos a mandar instrucción, nada más esto. A ver, esto que les digo es para que vean todo el camino completo, ¿no? Después les vamos a mandar la instrucción. Pero para cada clamor habría que, cada parroquia, presentar una meta pastoral, sí. Bueno, gracias.